Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Sánchez Saldaña de la Facultad de Contaduría Pública a Distancia. El tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de las operaciones del mercado público bursátil, trabajo presentado al profesor Héctor Bejarano. Bueno, ¿a qué se refieren las operaciones de renta variable? Bueno, en sí se basa en la rentabilidad de la inversión, está ligada a las utilidades obtenidas por la empresa en la cual se invirtió y por las ganancias de capital, por la diferencia entre el precio de venta y la compra, precio de venta y compra pues de la acción. En sí la renta variable se enfoca en las acciones. Entonces tenemos las acciones, el precio de las acciones y el análisis del mercado accionario en Colombia. Entonces las acciones pues obviamente se pactó una duración, una negociación, una rentabilidad. En el precio pues hay un análisis técnico fundamental, unos medios movibles y en el análisis del mercado accionario aquí hace enfoque hacia la rentabilidad pues de la acción en su momento. Bueno, dentro de las modalidades de operación tenemos los títulos, que están las acciones, los bonos convertibles en acciones, las titularizaciones, los derechos de suscripción y los dividendos. Dentro del sistema de negociación, pues esto se basa en la generación de operaciones de compra y venta de acciones. Esto hay un horario para la rueda de acciones de compra y venta, ya sea de contado o a plazos. Las acciones ordinarias se identifican con el nombre o la abreviatura de la compañía. Las acciones preferenciales se utiliza un prefijo que es PF seguido del nombre abreviado. Los bonos se utiliza un prefijo el BC seguido del nombre abreviado. La descripción de los indicadores, bueno, aquí se basa en el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. Este muestra el comportamiento promedio de los precios de las acciones en el mercado bursátil. Es una herramienta representativa, ágil y oportuna para evaluar el progreso y tendencia del mercado accionario. Bueno, ¿cuáles son las características? El indicador bursátil del mercado de la Bolsa de Valores mide la fluctuación de los precios de las acciones más representadas en el mercado. Refleja la variación en el tiempo, el precio que conforma el portafolio de los índices. También tenemos la conformación del indicador bursátil de la bolsa de valores, parte de las acciones con mayor rotación y frecuencia. Su cálculo es trimestral, el último día hábil del trimestre anterior. Y este índice bursátil del mercado de la bolsa de valores también calcula cada instante de la negociación y su valor definitivo. También tenemos lo que es la metodología del cálculo de los indicadores. Está la sección de la canasta o cesta que llaman ellos, son las acciones que constituyen la canasta para el índice general. Entonces tenemos las acciones con una rotación en el último semestre menor o igual al 0.5%, es la sumatoria de las rotaciones diarias durante el último semestre. Se excluyen las ofertas de democratización del mercado secundario, las operaciones de plazo, las operaciones de mercado primario y las operaciones de martillo. También tenemos las acciones cuya frecuencia de negociación en el trimestre inmediatamente anterior es de mayor o igual al 40%. Entonces estas también están conformadas por todas las acciones que pertenecen al sector. Se excluyen las ofertas de democratización del mercado secundario, operaciones de martillo y operaciones de plazo en mercado primario. También tenemos el modelo matemático. Aquí se promedia, es un promedio ponderado de los precios de las acciones más representativas en el mercado en su momento. Esto se fija unos parámetros para cada acción incluida en la canasta, entonces en sí es el subíndice, entonces donde eh, I representa cada acción de la canasta, J representa el periodo cada periodo del año, la cantidad transada, la constante y el peso o ponderación. Bueno, ¿qué documentos o clases de títulos aplican a la deuda privada o deuda pública? Bueno, en la deuda privada, pues acá son la deuda que contrae las entidades con empresas del Estado.
y estas se invierten en excedentes, y la deuda pública son las deudas que contrae el Estado o las obligaciones que contra el Estado con los particulares. Entonces, pues aquí tenemos los documentos más representativos. Entonces, las aceptaciones bancarias, que son títulos valores emitidos por empresas con el fin de respaldar operaciones comerciales. Tenemos los bonos, que son títulos de valores, son títulos valores que representan la parte de un crédito de la entidad emisora para financiarse con recursos del público o a través de un crédito. Tenemos los certificados de depósito a término, es un certificado que se recibe de un establecimiento de crédito por depositar una suma de dinero determinada durante determinado periodo, puede ser 30, 60 o 180 o un año. Bueno, tenemos el certificado de ahorro de valor constante, certificado de ahorro que el inversionista recibe por depositar una suma de dinero en los bancos. Está certificado de reembolso tributario, que este título le permite la devolución parcial o total de los impuestos pagados por el exportador. Tenemos los certificados de desarrollo turístico. Estos certificados son un instrumento de fomento, pero para el sector específicamente hotelero. Tenemos los certificados de eléctrico valorizables, son títulos utilizados por la Financiación Energética Nacional para percibir recursos de los particulares para financiar el desarrollo eléctrico nacional. Tenemos la cédula hipotecaria. Estos son documentos de inversión, tienen la finalidad de financiar la vivienda, créditos hipotecarios a favor del banco. Tenemos los papeles comerciales, que son pagarés ofrecidos para su compra o venta antes de su vencimiento en el mercado de valores. Entre ellos pues podemos encontrar como los papeles comerciales de Coltejer. Tenemos los títulos de tesorería, que son los famosos los TES. Por lo general estos son de deuda pública, que son los que más se caracterizan. Son títulos de deuda pública emitidos por la Tesorería General y subastadas por el Banco de la República, mayor fuente de financiación del gobierno. Tenemos los títulos de desarrollo agropecuario, son títulos emitidos por el Fondo Financiero Agropecuario Finagro para el financiamiento del sector agropecuario. Tenemos los títulos de devolución de impuestos. Estos títulos constituyen una deuda pública interna y son libremente negociables, que son los famosos TIDs, pero únicamente son para descuentos en impuestos. Y por último tenemos las titularizaciones, que emiten títulos que representan las participaciones de los activos como títulos en deuda pública. Aquí los que más se caracterizan son, o sea, lo que es en la deuda pública son los TIDs, y los demás ya serían para la deuda pues privada. Bueno, explique la influencia del mercado de las divisas en el entorno económico. El mercado de las divisas, bueno, es el mercado de los tipos de cambio, es también llamado Foreign Exchange o Forex. Es una entidad descentralizada y las características de este mercado son las siguientes. Bueno, aquí mide el precio determinado de la cuota de cambio. La demanda de una divisa hace que los precios cambien diariamente. Su finalidad principal es facilitar el flujo monetario de comercio internacional, así como la inversión a nivel global. Existe poca posibilidad de que el mercado sea manipulado, es un mercado libre y no regulado y facilita las operaciones de importación y exportación. Pues en fin, esto es un mercado muy importante, ya que es un mercado que se mueve a nivel global, donde usted negocia activos, importaciones, exportaciones, mejor dicho, todo esto mueve lo que es el mercado mundial. Entonces sobre esto se basa mucho pues, la economía mundial, que pues aquí como esté pues en ese momento la divisa, entonces se puede negociar ya sea a mayor precio o a menor precio. Pues en este caso, por ejemplo, para Colombia, si quiere exportar y el dólar es alto, pues obviamente sería un incremento en sus ingresos. Pero si por ejemplo va a importar, pero en ese momento
el dólar está en un valor considerable, pues obviamente sus costos se van a incrementar al ingresar esa mercancía. ¿Qué clase de operaciones de plazo de cumplimiento financiero se conocen? Bueno, entonces operaciones a plazo de cumplimiento financiero son operaciones que pueden ejercerse para compra o para venta de activos en un futuro. Entonces en estos tenemos los siguientes, los de forward, que es un contrato donde se pacta la fecha, precio y monto de la operación. Los contratos a futuro son contratos estandarizados, establece la obligación de comprar y vender cierta cantidad de un activo. Está las permutas financieras o swap. Acá son contratos entre partes para intentar cambio de flujo de efectivo. Y están las opciones bueno, aquí como que la obligación de ya de comprar una parte de un activo y se fija una fecha de pago. Entonces, más, o sea, en sí mueve acá lo que es la compra y venta de activos. Bueno, aquí tenemos lo que es unos pantallazos de la página de la bolsa de valores. Pues en sí aquí se mueve como todo la de la economía del país, podríamos decirlo, porque pues aquí las empresas miran cómo está el precio del dólar, cómo está para negociarlo. Están todas las acciones de las empresas para las personas que quieran pues hacer parte de la compra de acciones. Están a nivel nacional, está a nivel internacional. En fin, aquí en esta bolsa se maneja toda la economía, podríamos decir que a nivel nacional e internacional, pues porque acá todas las empresas pues llegan a ofrecer y a emitir pues sus, 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 sus acciones y pues acá la persona que esté interesada pues por medio de un comisionista de bolsas pues empieza a negociar si quiere hacerse acreedor pues a cierta cantidad pues de acciones.